Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del diputado Rodrigo Blanco. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Un gusto nuevamente participar aquí en tu programa. Un saludo a toda la audiencia. Muy contento de estar con ustedes. El gusto de tenerlo, mi querido doctor, siempre es nuestro. Mi querido doctor, estás presentando un proyecto de ley que marca el proceso legal para la búsqueda de personas desaparecidas y que crea su registro. Así mismo, Ricardo, estamos ya, te diría, prácticamente en etapa de culminación del estudio del proyecto y si Dios quiere en 8 días o en 15 días más vamos a tener en condiciones para tratar este proyecto, concretamente el proyecto que establece un marco legal para la búsqueda de personas desaparecidas en el Paraguay. ¿Verdad? Un tema muy silencioso del que no se hace eco, por lo cual yo te agradezco, Ricardo, que hoy tengamos oportunidad de hablar y debatir un poco sobre este proyecto, porque de hecho lo que se busca es la mayor visibilidad posible del tema a nivel de Estado, a nivel de nuestras familias, a nivel de la sociedad, por lo que implica y por lo que representa ya hoy en términos de una realidad que nos está, digamos, ya aquejando como país, ¿verdad? Claro, yo como ciudadano, mi querido diputado, nunca he visto un cartel de desaparecido, se busca, ayúdenos a encontrarlo, más que a veces se mueve por las redes sociales personas, pero es muy aleatorio, no hay una organización detrás de esto. Justamente lo que a nosotros de repente, y en mi caso lo que nos movió un poco como legisladores, Ricardo, es, y se suele dar de repente en las redes sociales cuando hay un niño desaparecido, hay un adulto mayor desaparecido, y muchas veces como un signo de solidaridad, muchas veces nosotros empezamos a compartir en nuestros estados cuando se trata, por ejemplo, de la comunidad en la que habitamos, ¿verdad? Eso justamente había llamado nuestra atención y empezamos a indagar un poco en el tema. Y a través de eso empezamos a conocer algunos casos, como por ejemplo el de este muchacho que hasta hoy en día está con paradero desconocido, que era un estudiante de medicina, ¿verdad? Quien es el hijo de mi querida amiga Isabel Stresky, quien hoy representa a la Asociación de Familiares Desaparecidos en el Paraguay. O sea, respondiendo a tu pregunta, te cuento Claro. que hoy sí ya existe, fruto un poco de todos los números que se están dando a nivel nacional, asociaciones organizadas en la búsqueda de sus familiares, ¿verdad? Y que probablemente vos hayas visto alguno de ellos ya se busca Justamente a ese desaparecido. caso me refería, Sí. Exactamente a ese caso me refería. Exactamente. Si Entonces, podemos pedirle a la gente de producción que nos ayude a buscar a este chico, si podemos poner su fotografía durante una parte del programa, sería bueno, estamos colaborando con nuestro granito de arena. bueno, y lo que buscamos justamente es, con este proyecto, eso, Ricardo, no solamente darle la mayor, o sea, de hecho hay que darle la mayor visibilidad posible al tema, sino también establecer un marco legal en el cual deben actuar las instituciones. Porque hoy tenemos situaciones, y nos tocaba eso en la audiencia pública, porque realizamos una audiencia pública en el Congreso sobre el tema, en el cual asistieron representantes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio de la Niñez, todas las instituciones un poco involucradas en el tema, ¿verdad? De hecho, asistieron también numerosas familias que hoy son víctimas de esta situación. Y lo que finalmente terminamos de comprender es que no existen parámetros de persecución, digamos, desde el Estado para estos casos, ¿verdad? Y lo que claramente hemos también aprendido y hemos tomado conocimiento de cómo se utiliza a nivel internacional, es de que las horas, sobre todo las primeras horas para estos casos, son cruciales. ¿Por qué? Y porque cuando cuando ocurre, digamos, un hecho de desaparición de una persona, ya sea un niño, niña, adolescente o una persona mayor, digamos,
las primeras 24 horas, por lo que explican, digamos, Una cuestión de estadística. una cuestión de estadística, son sumamente importantes para dar con el paradero lo más rápido posible de esa persona, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros planteamos, para explicarte brevemente, es justamente la creación de un sistema de alertas que hoy ya se utiliza a nivel internacional, conocido mundialmente como el sistema de alertas AMBER. Nosotros lo llamamos en el proyecto Sistema de Alertas EMA, en el cual, a partir del reporte de una persona desaparecida, se active un mecanismo de búsqueda, sector público, sector privado, pero impulsado por el Estado, como una política clara de, digamos, de enfrentar esta realidad, en la que, Ricardo, yo te comento, cuando realizábamos esa audiencia, y para entender un poco lo que ocurre, realizábamos la audiencia y habíamos pedido algunos datos estadísticos, y teníamos que del 1 de enero del 2023 al 7 de septiembre, teníamos reportes, y no quiero serte exacto en la información, ¿verdad?, de 1.644 personas desaparecidas, de los cuales 1.111 corresponden a reportes de desaparición de niños y adolescentes de entre 11 a 17 años. Y de esa franja, otra vez, el 70% son niñas. Entonces, no es un tema menor. Por ¿verdad? supuesto que No, no, es un pero tema es un menor. tema oculto, No, nadie sabe es un eso. tema Yo me oculto. desayuno esto, gravísimo. Es un tema oculto en el que pueden existir casos que tengan que ver con desapariciones, digamos, inclusive hasta voluntarias en algunos casos por cuestiones familiares, pero hay un alto porcentaje, ¿verdad?, que puede referirse a temas ocultos que de repente están ocurriendo a nivel de nuestras familias y que están marcando de por vida, digamos, y que están sobre todo suspendiendo, porque eso es lo que literalmente ocurre y eso es lo que escuchamos en las audiencias, ¿verdad? Esa familia queda suspendida en el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Y veíamos casos de algunas familias que hace 15 años están buscando a su familiar y que el Estado tiene que dar alguna respuesta. Pues más vale, ¿verdad? por supuesto. Primero, tener un mecanismo concreto y claro de persecución en estos casos, y segundo, o sea, para poder darle una respuesta a esa madre, a esa abuela, sobre todo porque en su mayoría son las mujeres las que continúan la búsqueda de ese familiar desaparecido, ¿verdad? Y eso es lo que nos motiva, De esos Ricardo. 1.600, mi querido doctor, ¿cuántos fueron encontrados? Fueron encontrados En un porcentaje casi el 50%, digamos, algunos han retornado, otros fueron encontrados, pero hay un alto porcentaje que no se tiene. Anuales, Claro, mil personas no, anuales eso que fue no 20, vuelven a su casa. No, eso fue 2023. Lógicamente después ahondamos en más datos y nosotros estamos ya en números preocupantes. Si uno mira 2022, 2021, te das cuenta que hay un crecimiento en las cifras. Pero si no hay un marco legal para que el Estado actúe, o sea, desaparece, por decirte, un niño, una niña, y no hay un marco legal ni ningún protocolo de seguridad a seguir, ¿sería así? Corregime si me equivoco. O sea, es así. No hay un marco, no hay un protocolo de seguridad a seguir, vamos a buscarle, vamos a publicar. No, hoy la Policía Nacional tiene un departamento de búsqueda y localización de personas desaparecidas, la Policía Nacional, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros planteamos? Un tratamiento integral al tema. Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, que el Ministerio Público tenga una unidad especializada, digamos, de búsqueda de personas desaparecidas para estas cosas, porque tienen un tratamiento distinto y de mayor urgencia en muchos casos, ¿verdad? Entonces, nosotros planteamos el marco legal donde crean digamos, en el cual, si Dios quiere, esperamos la aprobación de este proyecto, Ricardo. Se plantea la creación de una comisión interinstitucional, ¿verdad?, con las instituciones involucradas, Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de la Niñez, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Corte Suprema de Justicia, con representantes, y
la activación del sistema de alertas, el cual también involucraría a toda la sociedad misma, a los medios de comunicación, medios de difusión, para que al momento que se produzca un hecho como esto, digamos, se pueda tomar conocimiento lo más rápido posible y con el mayor alcance posible. Y quiero nomás volver al tema, Ricardo. Hay una verdad oculta acá que también nosotros tenemos que abordar como Estado y que es lo que hay que empezar a tratarlo a partir de visibilizar esta realidad, ¿verdad? 70% niños y niñas, en su mayoría niñas. Es gravísimo. ¿Verdad? Podemos tener una asociación criminal de trata de personas en el país y está en el paraíso. Sí, total, no hay un marco legal, no hay un protocolo de seguridad, no hay nada. Exactamente. Y 50% de gente que no retorna, estamos hablando de 1000 criaturas al año. Es gravísimo. Totalmente. Entonces lo que buscamos nosotros, Ricardo, es ser un poco la voz de esta situación. De hecho, estamos trabajando también con estas asociaciones de familiares, estamos trabajando con el Ministerio de la Niñez. El Ministerio de la Niñez está trabajando también en el tema. Estamos buscando darle el mayor impacto posible para que podamos tener una ley que tenga un marco legal concreto, un marco legal aplicable a nuestras instituciones y por sobre todas las cosas que el Estado a partir de esto tenga una hoja de ruta a seguir para darle una respuesta a estas familias, ¿verdad? Familias que todos los días, pero todos los días, 24 horas, Ricardo, no cesan en la búsqueda de ese familiar, de ese niño, de esa niña, de ese joven o de ese familiar adulto que está con paradero desconocido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Paraguay en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuánto está dañando nuestra sociedad el crimen organizado, el microtráfico, claro, la trata de personas, el tráfico de órganos? Hay realidades que nosotros debemos debatirla y debemos sobre todo tomar conciencia de lo que está ocurriendo. De hecho, hace poco veíamos y se lanzaba con mucha fuerza y con mucha publicidad justamente en los cines de Asunción, aquella película Sonidos de Libertad, que tiene que ver justamente con el tráfico de niños, ¿verdad? Con fines de explotación sexual, ¿verdad? Todo eso uno empieza a visibilizar y decimos, y uno ve estos números y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos muy convencidos y sobre todo muy comprometidos con el proyecto y de hecho varios colegas diputados han acompañado las distintas audiencias y las distintas actividades y estamos muy confiados, Ricardo, que vamos a poder aprobar este proyecto, si Dios quiere, en Cámara de Diputados para que en marzo ya esté en el Senado y podamos, si Dios quiere, 2024 tener un marco legal para esta problemática. Estimado diputado, para responder al volver de la pausa, ¿podríamos hablar de una cierta insensibilidad, que es insensible ante los órganos estatales este tema? Pues es gravísimo y nadie lo sabía. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del diputado Rodrigo Blanco. Estimado diputado, ¿podemos hablar de una insensibilidad por parte del Estado con este tema? Porque realmente es un tema que hasta antes de este proyecto de ley nunca se trató. Y estamos hablando de números altos, son 1.600 personas desaparecidas, 50% que no volvió, estamos hablando de 800, 900, porque eso fue hasta septiembre. Al terminar el año podríamos presumir 1000 y entre ellos hay niñas y niños que no volvieron 70%. A su hogar. Es gravísimo eso. 70%, así es.
Ricardo, ¿Cómo esto nunca se trató antes? Fue un caso grave en el Paraguay. Por eso te vuelvo a recalcar, esos números que estás dando corresponden al 1 de enero hasta el 7 de septiembre. Probablemente hoy las cifras ya sean, sean mayores. De hecho, cuando uno hace la comparación 2020, 2021, 2022, 2023, que después accedimos a esos datos, te das cuenta que esos números ya son constantes y en crecimiento, ¿verdad? Entonces, yo no le llamaría insensibilidad, yo le llamaría desconocimiento, justamente así como te estás sorprendiendo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y te causa sorpresa y te conmueve. Es lo mismo que le ocurrió a muchos colegas y a mucha gente al momento que nos toca abordar el tema, ¿verdad? Esa audiencia que realizamos en la Cámara de Diputados, realmente a mí personalmente y a los colegas que participaron, nos llegó muchísimo, porque uno recién ahí termina de comprender todo lo que está sufriendo, ¿verdad? Y todo lo que sufre y cuánto está sufriendo por sobre todas las cosas, o cuánto están sufriendo estas miles de familias que yo suelo comparar un poco, y voy a hacer una pequeña comparación. Hablamos de un flagelo que está oculto, que no sé, llamémoslo, no sé si lo podemos llamar como una tipo pandemia, como nos tocó pasar como nación, en la que miles de familias sufrieron, ¿verdad? Y que esperaban una respuesta del Estado paraguayo en términos de salud, y que al no obtenerlas, por supuesto, cambió para siempre las vidas de esas familias. Lo mismo con este tema, ¿verdad? En el que tenemos miles de familias que no están teniendo una respuesta concreta de parte del Estado. El Estado tiene que dar respuestas positivas, negativas, algo que les dé certidumbre a estas familias de qué es lo que pasó con su hijo, con su hija, con su nieto, con su sobrino, con la abuela, con el abuelo, con quien sea, ¿verdad? Y si nosotros estamos teniendo parámetros de 70% de niños y niñas que están desapareciendo, ¿verdad? Algo está pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos sumamente comprometidos con el proyecto, Ricardo, sumamente comprometidos. Lo que queremos es justamente esto, que la gente tome conocimiento de esta realidad y de la que por supuesto cuesta hablar, porque no es fácil para una familia tener que vivir un momento como, o sea, una situación como esta, pero es un tema que tenemos que visibilizarlo, sensibilizarlo, y que al momento y que todos pongamos de una u otra forma nuestro granito de arena, desde el sector público, el sector privado, al momento que tenemos una situación como esta, ¿verdad? Porque hay que estar en la piel, hay que estar en la piel de esas madres, hay que estar en la piel de todas esas familias para entender un poco lo duro que es. Para dimensionar. Para dimensionar, ¿verdad? Para dimensionar, ¿verdad? Exactamente. Así que yo no lo llamaría insensibilidad, lo llamaría más que nada desconocimiento de una realidad que bueno, que nosotros queremos, o sea, por eso la impulsamos, Ricardo. La verdad que yo admito que desconocía totalmente estos números, me parecen alarmantes, me parece gravísimo, pero mi querido diputado, en uso de mi razón y a mi humilde entender, ¿quién podría oponerse a una ley como esta que le va a dar un marco jurídico, un marco legal, un protocolo para que el Estado pueda actuar de manera inmediata ante este tipo de situaciones? No puede haber oposición. O por lo menos, discúlpame, mi raciocinio me dice que no puede haber oposición. No, yo pienso igual, ¿verdad? O sea, debería ser de cajón esto. Y nosotros tenemos la expectativa que, por supuesto, que la totalidad de los colegas acompañe la aprobación de este proyecto en diputados, ¿verdad? Así es que, como te decía, lo tenemos ya terminado, te diría, casi en un 100%. Vamos a terminar de ajustar algunos detalles en la redacción, y si Dios quiere, en 8 a 15 días vamos a estar tratando en Cámara de Diputados. El objetivo concreto es que antes que termine el periodo parlamentario, antes que termine el año 2023, pueda tener media sanción en Cámara de Diputados y ya vaya a la Cámara de Senadores para que luego
una vez aprobada ahí pueda ser ley, ¿verdad? Mi querido doctor, y una consulta, en este marco regulatorio, ¿establecieron pautas tecnológicas como reconocimientos faciales? O sea, ¿está eso, se va a implementar detrás de este marco legal o no? No. Porque eso es muy importante, sobre todo las cámaras inteligentes, como en las ciudades inteligentes tienen reconocimiento facial. Claro, pero eso en realidad... Es aparte, no. Los gigantes tenemos que ser muy cuidadosos de no plantear una ley ya prácticamente reglamentada. O sea, el Ejecutivo va a reglamentar esta ley, va a ver cómo lo desarrolla el Ministerio del Interior. Lo que nosotros necesitamos es un marco legal que le dé, o sea, al crear esta comisión interinstitucional, ellos van a tener atribuciones concretas de acción en estos casos, que hoy no la tienen. Hoy no existe una comisión, hoy no existe un sistema de alertas, hoy de por sí, en materia de persecución penal, a una persona recién se la puede reportar como desaparecida luego de 6 horas. Entonces, no podés tener una reacción inmediata del Ministerio Público, no podés tener una reacción inmediata de parte de la policía. Hay que sacar un marco legal concreto para los casos de desapariciones de personas cuando a partir de un reporte, ¿verdad? Ya sea por desaparición forzosa o por lo que fuere, y a partir de ahí, en conjunto con estas organizaciones y con las instituciones involucradas, se sentarán a establecer, digamos, el mecanismo más conveniente para implementar todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero consignarlo eso por ley no me parece lo más adecuado, ¿verdad? O sea que vendría a posteriori, vendría ya en el decreto reglamentario del Ejecutivo utilizar tecnologías o no. Claro, totalmente. Claro, porque hoy en nuestro ordenamiento jurídico es el paraíso para una asociación criminal de trata de personas. Está arco libre. Esa es la realidad, hay que decirlo. Y hacías mención justamente al inicio del programa que en tu caso, que vos decías, yo suelo ver en las redes sociales y te decía que justamente es así. O de repente en algún que otro peaje uno veía unos carteles sobre búsqueda de personas, pero que tenían que ver con ilícitos vinculados a tráfico de drogas y ese tipo de cosas buscados por la Senat y qué sé yo, eso ¿verdad? está en el aeropuerto y todo. Claro, pero nunca se ha desarrollado una política desde el Estado, ¿verdad? Para estos casos que ya son preocupantes, ¿verdad? Ya son preocupantes, son números preocupantes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Tiene que ver solamente con cuestiones de entornos familiares? ¿O hay desapariciones por otro tipo de crímenes? ¿Verdad? ¿O hay desapariciones porque el crimen organizado está pasando factura? O el tráfico de órganos. De hecho, no existen números oficiales, pero en todo el marco del desarrollo de este trabajo pudimos acceder a algunos datos y de hecho hay distritos en el país que ya tienen números estadísticos importantes respecto al tráfico de órganos, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos que abordar este tema y darle una respuesta a las familias, Ricardo. Totalmente. Hay que darle una respuesta a las familias. De una u otra forma, ojalá que siempre sea la mejor de las noticias, por supuesto, ¿verdad? Mi querido doctor, en no más de un minuto, ¿podrías darle un mensaje a esas familias de la implementación de este marco legal? Sí, por supuesto. Una voz de esperanza. De hecho que estamos trabajando en eso, Ricardo, y decirle a las familias que así como nos hemos comprometido y por convicción propia, por supuesto, estamos trabajando y no vamos a parar hasta desde lo que a nosotros nos toca, desde nuestras funciones, poder tener esta ley que estamos seguros que les va a dar a ellos un marco, o sea, herramientas para ser oídos y escuchados y con una hoja de ruta clara en las instituciones. Porque sabemos que sabemos que estas familias y principalmente las mujeres están todos los días recurriendo a las instituciones en la búsqueda de alguna respuesta.
porque recibieron una información, porque recibieron la noticia, alguna noticia respecto a su familiar, ¿verdad? Y están llevando información, trayendo, buscando, haciendo ellos su investigación propia, ¿verdad? Todos los días de su vida. Entonces, simplemente decirles que primero que nos solidarizamos y que nos toca profundamente esta situación y que lo que nosotros vamos a hacer y en lo que nosotros podamos empujar desde donde nos toque, nosotros vamos a hacerlo siempre, ¿verdad? Y que nos solidarizamos, por supuesto, con ellos y que, bueno, simplemente darles todas las fuerzas de este mundo para que puedan llevar adelante situaciones que son tan angustiantes para ellos, ¿verdad? Totalmente, y nosotros esperamos, creo yo, y me uno a todo el elenco, de que esto sea aprobado por nuestro Congreso. Diputado Rodrigo Blanco, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Doctor, muchas gracias a vos y a todo tu equipo. Gracias al programa por darnos la oportunidad de hablar un poco de este proyecto, que lo que buscamos es eso, la visibilización y que podamos a partir de eso ayudar a estas familias. El honor de tenerlo siempre es nuestro, mi querido diputado. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Ahora contamos con la presencia del doctor profesor juez Adalberto Soto, juez penal de garantías de Alto Paraná. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor. Muy bien. A usted. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches también a la teleaudiencia. El gusto de tenerlo es nuestro. Mi querido doctor, hoy queremos hablar de la acordada 1693/23. Pero antes de entrar en detalles en esta acordada, quisiéramos explicarle a nuestra teleaudiencia, porque varios no son abogados, ¿qué es una acordada? Una acordada es un conjunto de disposiciones emanadas por parte de la Corte Suprema de Justicia para asegurar el buen funcionamiento del sistema de justicia. En particular, estas son resoluciones que establecen recomendaciones a los operadores de justicia en general, a los efectos de asegurar el buen cumplimiento de los servicios de justicia. ¿Y quiénes pueden dar estas acordadas? ¿Quiénes tienen potestad de dictar estas acordadas? Muy bien, las acordadas son dictadas por la Corte Suprema de Justicia. Esta es una delegación que hace la Constitución Nacional a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y esto también encuentra un respaldo dentro del Código de Organización Judicial, en la facultad de dictar los propios reglamentos y las acordadas para la administración de la justicia. Mi querido doctor, teniendo el concepto de que es una acordada y sabiendo a ciencia exacta quiénes las dictan, ¿qué podemos decir de la acordada 1693/23? Muy bien, esta es una acordada cuya denominación refiere a los delitos insignificantes, también delitos bagatelarios, aquellos que pueden tener salidas compositivas sin necesidad de una imputación fiscal como un primer requerimiento. Cuando hablamos de delitos bagatelarios, decimos delitos que tengan un monto menor a 10 jornales. A 10 jornales, que serían 800.000 guaraníes. Aproximadamente 1 millón de guaraníes actualmente. 1 millón de guaraníes. O sea que si uno robó o hurtó algo de un menor de valor menor a 1 millón, seguiría un delito bagatelario. Así mismo. Ese es el concepto. Para continuar. Muy bien, y esta acordada lo que busca es justamente implementar aquellos institutos penales previstos dentro del artículo 301 antes de llegar a una imputación fiscal. Lo que se busca con ello es promover la aplicación de salidas compositivas o alternativas al proceso para lograr una restauración de la convivencia social. Así también para descongestionar los juzgados, como también las áreas del Ministerio Público. Claro, cuando hablamos de eso sería, doctor, prácticamente para estos delitos de un valor pecuniario muy bajo, imagínense mover toda la estructura judicial, irnos a un juicio oral, o sea, todo eso pagamos nosotros los contribuyentes. O sea que la idea sería evitar este tipo de actos. Así mismo, normalmente la práctica tribunalicia es la de admisión de una imputación como primer requerimiento por parte del Ministerio Público.
Sin embargo, existen institutos dentro del Código de Procedimientos Penales, como lo son el criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del procedimiento, que pueden ser establecidos en estos casos. Hechos punibles, bagatelarios, en su caso también aquellos cometidos en flagrancia, que no necesitan de insumir todo el tiempo de una investigación, digamos que una investigación preliminar. Cuando hablamos de criterio de oportunidad, ¿cómo lo definiríamos en castellano simple para que la gente entienda? Los tres vamos a definir, doctor, si después, por favor. Muy bien. Criterio de oportunidad nosotros tenemos cuando los hechos punibles son considerados delitos, así también cuando existe una insignificancia dentro del grado de reproche también reducido por parte de la comisión del ilícito y cuando se pueda, digamos que restaurar a través de una composición. Composición económica. Asimismo, en algunos casos económicos. Cuando hablamos de delitos, la diferencia entre delitos y crímenes sería... La categoría o el marco penal. Que es uno delito es hasta cuántos años. Hasta 5 años, doctor. Y crímenes a partir de 5 años. Asimismo. Ok, entonces ahí una persona puede pedir criterio de oportunidad, resarcir a la víctima y con eso queda con un antecedente, no queda con un antecedente. No queda con antecedentes, queda con un sobreseimiento definitivo que es una de las, digamos que las formas de terminación de un proceso penal con un sobreseimiento definitivo. Esto está previsto en el artículo 20 del Código Procesal Penal. Criterio de oportunidad se usa mucho para la gente que cayó en un alcotest positivo con rango administrativo, aclaremos, y solicitan un criterio de oportunidad y con eso obtienen el sobreseimiento y creo que se les da una donación, ¿sería así? Así mismo, en la mayoría de los casos. El otro, mi querido doctor, si nos puedes explicar la otra manera. Bueno, también tenemos la importancia del reproche, ¿verdad? El grado de reproche. En este caso podemos hablar de un reproche reducido, que es el requisito propiamente del criterio de oportunidad. El reproche significaría... Es la forma en que una persona asume la comisión del ilícito. ¿Con dolo o sin dolo? Así mismo. O sea, con la intención de o sin la intención de, por una negligencia grave, por ejemplo. Así es, doctor. Perfecto, mi querido doctor. ¿Y las otras salidas serían, la otra es la suspensión? La suspensión condicional del procedimiento, esta requiere prácticamente dentro del abordaje de la justicia restaurativa o compositiva la voluntad de reparar el daño. ¿Voluntad por parte de? Por parte del víctima, procesado. ¿O el procesado? Del procesado con relación a la víctima o con relación a un perjuicio social que pudiera causar la comisión de un ilícito. Porque en algunos casos tenemos víctimas que son directas y en otros casos víctimas indirectas. Cuando hablamos de víctimas directas, un ejemplo bueno sería, nosotros somos como digo siempre, un programa académico, sí. Tratamos de enseñarle a la gente y sobre todo a los que no son colegas nuestros. Cuando hablamos de víctimas directas, podemos hablar, por ejemplo, de un caso de hurto, en el cual la persona lo que pretende es recuperar el bien sustraído, el bien hurtado. Okay. También podemos hablar de una reducción, que también constituye parte de patrimonio o de bienes de una persona y que prácticamente lo que le interesa es recuperar la cosa antes de que tenerla una persona privada de su libertad. ¿Y en este proceso la víctima tiene que dar su consentimiento o no es necesario? Es necesario contar con el parecer de la víctima. ¿Por qué? Porque tenemos 3 presupuestos dentro de la suspensión condicional del procedimiento. ¿Cuáles serían? La primera es la voluntad de reparar el daño. Sí, por parte de quien cometió el ilícito. Por parte de quien cometió el ilícito. Esa ya es una tarea ponderativa por parte del magistrado de determinar si existe o no existe voluntad. Respecto a la forma en que se acerca, los pormenores con que el procesado trata de restaurar una conducta que ha sido considerada ilícita en su momento. Claro. En otro caso podría ser ya haber firmado un acuerdo con la víctima, ¿verdad? Que ya resulta ser una manifestación o una promesa de resarcir. O en otro caso, haber resarcido el daño. Claro, ya un hecho cometido. Así mismo. ¿Y la tercera cuál sería, doctor? Criterio de oportunidad, suspensión condicional. Tenemos el procedimiento abreviado. ¿Procedimiento abreviado de qué trataría? El procedimiento abreviado es la imposición de una sanción penal en hechos punibles cuya expectativa punitiva, o sea, se sitúa también dentro de la categoría de delitos hasta 5 años. Y esto se puede dar cuando tenemos, por ejemplo, los casos de flagrancia. Tenemos personas que ya han sido procesadas, que ya cuentan con un historial. Entonces, hablamos del procedimiento abreviado de forma tal a que tampoco se vulneren los derechos de la persona que está siendo sometida a proceso.
Por eso el procedimiento abreviado requiere digamos que del consentimiento mismo del procesado, de la admisión de los hechos. O sea, que tiene que admitir, tiene que decir, yo soy culpable de este hecho y ahí solicitar. Así mismo. ¿Y eso qué beneficio le trae, doctor? Eso acorta lo que podría ser un contradictorio y un juicio oral y público. Es decir, desde que tiene el máximo de la parte penal, los 5 años te pueden dar 2. te pueden dar 2, te pueden dar la suspensión de la ejecución de la condena. Sos ya condenado por un juez penal de garantías y no por un tribunal colegiado, que es decir, 3 jueces sentenciantes. Entonces, prácticamente ya se puede compurgar lo que es la pena o compurgar lo que es la suspensión de la ejecución de la sanción antes que esperar una puerta o una apertura a juicio oral. Entiendo. ¿Y cómo nace esta acordada, mi querido doctor? Muy bien, ¿De dónde? esta acordada nace de una investigación que ha realizado la OTP, que es respecto... La Oficina Técnica Penal. Oficina Técnica Penal. Esta Ok. es una denominación que se le da a la oficina que está bajo la dirección de nuestra ministra, la doctora Carolina Llanes. Es una oficina que recoge información relevante del proceso penal y establece algunas, digamos que deficiencias, inquietudes del sistema y con ello permite la formulación de lo que son estas acordadas, ¿verdad? Prácticamente acá tenemos un informe por parte de la Oficina Técnica Penal que habla de la gran saturación de causas ingresadas dentro del proceso penal que hablan de estos delitos insignificantes, en algunos casos hechos consumados en flagrancia y la posibilidad de que éstas tengan unas salidas compositivas sin necesidad de una imputación y por ende la aplicación de un plazo de investigación, la sustanciación de una audiencia preliminar, posteriormente la sustanciación, por ejemplo, de un juicio oral y público. Entonces, lo que busca esta acordada es descongestionar el sistema. Claro, totalmente. No solamente eso, ahorrar una buena cantidad de horas hombres, por lo tanto, a nivel económico, yo creo que es muy bueno para nuestro presupuesto judicial. Así Que mismo. abundante no es, dicho sea, podemos utilizar esos recursos en otras cosas. ¿En qué consiste esta Oficina Técnica Penal? La Oficina Técnica Penal está integrada por jueces, por técnicos, por consultores externos, también por algunos funcionarios. Y esta oficina recaba y recoge la mayor cantidad de información. ¿Para qué? Para dotar a la ministra la ministra responsable del área para la formulación de estas inquietudes ante la Sala Penal o ante la Corte Suprema de Justicia en su pleno. Y de esta forma tratar de disminuir las falencias del sistema de justicia y otorgar, digamos que una justicia pronta, rápida, de forma tal a que se logre el bienestar social. Yo siempre digo que la justicia en Paraguay tarda, pero llega. Pero hay otros que dicen que justicia que tarda no es justicia. Entonces, básicamente sería una forma de beneficio tanto para quien cometió el ilícito como para la víctima. ¿Lo podríamos decir así? Así mismo, lo que busca esta acordada es justamente darle una intervención también a la víctima respecto a estas salidas. ¿Y por qué lo digo así? Porque normalmente cuando se presentan estos requerimientos que se encuentran inmersos dentro del artículo 301 como primer requerimiento, el juez penal de garantías es el que tiene que sustanciar una audiencia. Se lo llama una audiencia para una homologación de acuerdo, se lo llama una audiencia para una suspensión condicional del procedimiento. En algunos casos se lo llama también a una audiencia a los efectos de que presente la reparación del daño, que presente sus descargos respecto a un criterio de oportunidad y todas estas se encuentran previstas posterior al artículo 301, ¿verdad? Y esta oficina técnica, cuando ve esta necesidad de esta acordada, ¿en qué fundamenta su necesidad? Fundamenta justamente en la gran congestión de causas y la posibilidad de que estas causas... A nivel nacional. A nivel nacional. Estamos hablando de un parámetro estadístico que en el año 2022 ingresaron como más de 50.000 causas a nivel nacional que podrían ser, digamos que,
factibles de estas salidas, de esta simplificación de los procesos. Y existe una mala utilización, digamos que una subutilización de estos resortes previstos en el 301, y la práctica tribunalicia permite la admisión de un acta de imputación antes que una salida compositiva o una salida alternativa al proceso. Claro, convengamos que para definir lo que es un acta de imputación, la imputación no causa agravio en teoría, pero sí causa, a mi humilde punto de vista, porque te publican, te dan con palo y prácticamente sos culpable. Pero en una denominación legal, la imputación sería, doctor, por definición, el momento en cual el imputado tiene derecho a defenderse de los hechos. ¿Cómo lo podríamos definir? Asimismo, es el primer acto en el cual tiene intervención ya el juzgado penal de garantías. Normalmente la imputación también viene aparejado de lo que es una notificación del acta de imputación y la imposición de una medida, ¿verdad? Unas cuestiones restrictivas o asimilativas al proceso, una forma de aseguramiento. Entonces, esto insume también un plazo de investigación. Es decir, el procesado al momento en que se admite una imputación en relación a su persona debe de someterse a un proceso, y ese proceso tiene un máximo de duración de 6 meses en cuanto a la investigación para la presentación de un requerimiento. Y ese requerimiento puede ser justamente ya no previsto en el artículo 301, sino en el 347, que podría ser un pedido de elevación a juicio oral y público, o aquellos pedidos que se encuentran dentro del 351, que son las salidas alternativas al proceso. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar del primer requerimiento en la parte de flagrancia. Así mismo. Si nos puede explicar eso, mi querido doctor, ahí. Sí, y es lo que busca esta acordada, ¿verdad? No agotar esos 6 meses de investigación. ¿Para qué? Para pedir a los 6 meses el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento u otra salida que ya está prevista dentro del artículo 301 como primer requerimiento. Claro, y recordemos que puede ser 6 meses más otros 6 meses, o sea, estamos hablando de 12 meses de gastar recursos del Estado que nosotros los contribuyentes pagamos en algo que se simplifica de una y puede terminar prácticamente al inicio, como lo entiendo. Así mismo, no solamente hablamos de esos tipos de recursos económicos, sino que también recursos humanos, porque cuando tenemos una presentación de una imputación, tenemos que quitar el primer auto interlocutorio, la primera providencia que da inicio al proceso, tenemos que convocarlo a una audiencia de imposición de medidas cautelares, si así lo requiere el Ministerio Público, tenemos que quitar la resolución de la medida cautelar, en algunos casos se le otorga un plazo de investigación de 3 meses, el agente fiscal solicita una prórroga ordinaria, sustanciamos otra audiencia, quitamos otra resolución, se presenta el requerimiento conclusivo, volvemos a convocar a una audiencia preliminar, y estamos hablando prácticamente de 3 a 4 audiencias, claro, las que podrían ser insumidas dentro de una sola con la presentación de un requerimiento del artículo 301. ¿Y a qué insta la Corte a los operadores de justicia con respecto a esta acordada? Muy bien, no solamente insta, sino que también exhorta, ¿verdad? Insta justamente a aplicar estos institutos previstos en el artículo 301. Y esto va a surgir justamente con la posibilidad de que tanto los jueces penales puedan tener en consideración ya ese primer requerimiento y observar si se reúnen o no las formalidades, escuchar y convocar a las partes a la audiencia y observar si se reúnen las formalidades de cada uno de estos institutos que requieren algunos formalismos. ¿El juez puede solicitar esto? No. Es el Ministerio Público el que hace el primer requerimiento, presenta, por ejemplo, un pedido de suspensión condicional del procedimiento, y es el juez el que convoca a una audiencia para sustanciar ese pedido fiscal, y ahí revisa si cuenta o no cuenta con los elementos que se encuentran dentro del Código de Procedimientos Penales, el artículo 21 y el artículo 22, por ejemplo. Y si esas se encuentran satisfechas, el juez debe, dentro de su deber de fundar resoluciones, admitir ya la aplicación directa de estos institutos. ¿El juez puede aplicar la suspensión sin contar con la anuencia de la víctima? En determinados casos, no, pero en algunos sí puede aplicar. ¿Cuáles no? Bueno, el juez debe de valorar no solamente las habilitaciones legales del Código de Procedimientos, sino que el relato fáctico, las circunstancias especiales de la víctima, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de hechos punibles que revisten de violencia. Entonces, estos son, digamos que en algunos casos,
susceptibles a un arbitrio judicial, ¿verdad? A la determinación que pueda tomar el juez. Si el juez no está de acuerdo con la aplicación de estos institutos, tiene también dentro de esta acordada la facultad de trasladar nuevamente el requerimiento en virtud del artículo 314, que es lo que se denomina el trámite de oposición. Es decir, el juez considera de que esta causa penal, por ejemplo, no debe de ser un requerimiento directo de suspensión condicional del procedimiento, de criterio de oportunidad, de procedimiento abreviado, entonces devuelve la carpeta fiscal y devuelve la investigación al Ministerio Público por el plazo de 10 días, para que se ratifique en su contenido o que requiera lo pertinente, ¿verdad? O sea que podríamos hablar de un abordaje compensativo en la mayoría de los casos, o en todos los que se puedan. En la gran mayoría que se pueda, ¿verdad? Y eso también lo hace la Oficina Técnica Penal, ¿verdad? De establecer cuáles son los delitos en los cuales se pueda aplicar este abordaje compositivo, porque tenemos que tener en cuenta la estructura de la teoría del hecho, ¿verdad? Y la posibilidad de reparar. Y no solamente esto, sino que los marcos penales que habilitan ciertas salidas procesales. Entiendo. Y mi querido doctor, ¿esto implica entonces una mesa de diálogo institucional? ¿O cómo sería? Se tiene que trabajar con una mesa interinstitucional. Interinstitucional. ¿Quiénes compondrían esa mesa? Bueno, hablamos primeramente también del Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Porque el primer requerimiento es el que lo hace, es el agente fiscal. El agente fiscal debe de estar dotado de una seguridad respecto a la posibilidad de aplicar una de estas salidas compositivas al proceso. A ningún agente fiscal le gusta que se le dé el trámite de oposición a su requerimiento. Totalmente. Entonces, debe contar con esa seguridad de que tanto su adjunto como las personas que trabajan con él efectuarán ese trabajo de discriminar la procedencia o no de algunos institutos, ¿verdad? Y ahí también tenemos el deber de fundamentación, el deber de motivación por parte del agente fiscal en el artículo 55. Si un agente fiscal cumple con los requerimientos del instituto y hace una descripción no solamente del relato fáctico, sino que del relato jurídico y las apreciaciones de cada uno de estos institutos, evidentemente el juez no le va a quedar de otra que la admitir el requerimiento. ¿Por qué? Porque reúne con todas las formalidades. Entonces el fiscal ya se iría a sabiendas de que lo que él solicita va a ser aprobado. Va a ser aprobado. Por el juez y por las partes también, tanto la víctima como el que haya cometido el hecho ilícito. Así mismo. Esta mesa interinstitucional también puede ser con la defensa pública, ¿verdad? Que en algunos casos la defensa pública cuenta ya con, digamos que, con defendidos que tienen ya una trayectoria, por ejemplo, delictiva, ¿verdad? Podemos abordar ahí, por ejemplo, el criterio de oportunidad por una sanción ya impuesta, ¿verdad? Por una que se espera en un hecho de mayor gravedad. Podemos abordar también ahí la posibilidad de un procedimiento abreviado y evitar así algunos desgastes dentro del sistema de justicia. Estamos hablando de una descongestión no solamente del Poder Judicial en sí, sino también del Ministerio Público, y podemos hablar también de la defensa pública. En algunos casos también esta mesa interinstitucional, cuando tenemos, por ejemplo, la suspensión de la ejecución de la condena o la suspensión condicional del procedimiento. ¿Por qué? Porque al ser admitido por un juez, esto pasa a un segundo control, que es del juzgado de ejecución. Entonces, algunas reglas de conducta que son impuestas para las personas quienes son beneficiados con estos institutos y ante el apartamiento de ellas puede ser revocado, es decir, puede volver nuevamente al juzgado de garantías y este juzgado de garantías le remite al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que formule un acta de imputación si así lo considera necesario, ¿verdad? Es decir, no se agota la idea de que aplicar una suspensión condicional del procedimiento de entrada o como primer requerimiento ya produzca un gravamen, sino que ante el apartamiento, por ejemplo, de las condiciones, esto puede derivar ante la formulación ya de un acta de imputación. Estimado doctor, para ir cerrando, entonces para la ciudadanía en general, si le podemos decir en una síntesis cuáles son los beneficios de esta acordada para con ellos. Muy bien, la ciudadanía va a tener beneficios en cuanto a que puede ser escuchado, puede ser oído dentro de una audiencia y puede reparar esos daños que le ha causado un justiciable, una persona que está siendo sometida a proceso de una manera más pronta. Es difícil para la ciudadanía someterse, por ejemplo, a un juicio oral que llega a los 1 año, a los 2 años de haberse cometido el ilícito.
¿verdad? Entonces, ¿dónde está la reparación ahí? Como vos bien lo decía, ¿verdad? Si la justicia tarda, tampoco es justicia o no es Sí. considerada justicia. Entonces, ¿qué quiere nuestra víctima? Nuestra víctima quiere verse resarcida, verse, digamos que recuperar lo que la conducta antijurídica ha causado en su persona o en sus bienes. Entonces, la ciudadanía tendría también una participación dentro de esta acordada, debido a que en la gran cantidad de estos requerimientos se los escucha, se las escucha también, ¿verdad? Y luego el juez tiene la potestad de aplicar estas salidas bajo unas reglas o unas condiciones, entre ellas la posibilidad de componer y de restaurar. Doctor profesor Alberto Soto, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.